Ahora déjenme explicarle algo acerca del corazón porque a veces estamos bien confundidos. Lo único que Dios nos pide es que le amemos, que andemos en sus caminos, que le amemos y que le sirvamos de todo nuestro corazón. Pero no se puede amar o servir a Dios con todo el corazón si el corazón está hecho pedazos o si el corazón está atado. La Biblia dice que le amemos con todo nuestro corazón. Y esa es una gran pregunta que nos debemos de hacer en esta tarde, porque muchos decimos que amamos a Dios. Oh, si yo amo a Dios. Yo amo a Dios, dice la gente. Pero esas solamente son palabras. Los hechos son los que demuestran si realmente amamos a Dios. Amar a Dios de labios es fácil pronunciarlo y decirlo. Oh sí, yo amo a Dios. Dios es todo para mí. No hay como Dios. Oh, Dios ha hecho maravillas en mi vida. Dios me ha bendecido. Dios me ha prosperado. Oh sí, Dios me ha sanado. Dios es todo para mí. Pero cuando miramos las acciones, los comportamientos, las actitudes, nos damos cuenta que ese Dios que decimos que es todo para nosotros resulta solamente ser palabras. Palabras que se las lleva el viento o palabras que se prometen en el altar de una iglesia, pero desde el momento que se levanta se olvida a quién le prometió. Y eso es un significado de que el corazón está atado. Que con la boca digo algo, pero mis acciones reflejan algo totalmente contrario. Y Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Muchos batallan con esto, porque su corazón está dividido, está partido. Quieren hacer la voluntad de Dios, pero resulta que su vida cotidiana, su vida diaria, los quehaceres de la vida, las circunstancias de la vida, no le permiten hacer la voluntad de Dios. Y quieren con su mente y desean hacerlo, pero no lo hacen. Porque ponen en la balanza lo que este mundo ofrece y da. Llámese dinero, llámese trabajo, llámese familia, esposa, esposo, hijo, como quiera usted llamarle en esta tarde. Pero Él dice, hijo mío, dame tu corazón. Amarás a Dios con todo tu corazón, no con una parte de tu corazón, no, con todo tu corazón. Entonces, 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, dice que Dios conoce el corazón, que Dios no mira como mira el hombre. Mucha gente se confunde en las iglesias o en los trabajos cuando escucha a la gente hablar de Dios. Y la gente te oye hablar y dice, oh, este hombre es de Dios, esta mujer es de Dios. Pero solamente son palabras. Las acciones son lo que reflejan si realmente amas a Dios. Amar a Dios va más allá del pensamiento. Amar a Dios va más allá de la voluntad humana. Amar a Dios va más allá de las decisiones humanas. Amar a Dios va más allá de mis deseos. Amar a Dios va más allá de lo que yo siento o pienso. Amar a Dios es rendirse, es entregarse, es decir, heme aquí. Es decirle a Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Yo no quiero vivir para mí, quiero vivir para Dios. Yo no quiero servirme a mí mismo. Cuando hablamos de bendiciones, todos deseamos bendiciones. Oh, yo deseo un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor carro. Yo deseo que mi empresa prospere. Yo deseo que mi negocio se expanda. Y todo eso es bueno.
Pero yo no escucho a la gente decir: yo quiero que Dios me llene más cada día. Yo quiero amar a Dios más cada día. Yo quiero servir a Dios más cada día. Yo quiero alabar a Dios más cada día. Yo quiero más tiempo para buscar a Dios cada día. Yo quiero servirle mejor a Dios más cada día. Yo quiero entregarme a Dios más cada día. Yo quiero que Dios haga su voluntad en mí más cada día. Yo quiero entregarle todo a Dios más cada día. ¡Oh! Porque eso no es fácil decirlo. Dios conoce lo más profundo, diga, lo más profundo de nuestro corazón. Más que tu ser más cercano. Podremos aparentar sentir algo por alguien y engañarlo, pero a Dios no lo podemos engañar. A veces cuando vamos en el carro con mi esposa, empezamos a jugar y le digo: si adivinas lo que estoy pensando, te doy $100 o 50. Son 33 años de estar casado. Y usted sabe que los adivinos no entran en el reino de Dios, sino que sabe lo que uno piensa. Y dice: ¿a qué estás pensando esto? Y como no digo nada, ¿verdad que acerté? Sí, acertaste. Si un humano puede interpretar, en este caso la esposa o el esposo, por la convivencia, por el tiempo que tienen de convivir tanto tiempo, puede saber lo que el otro está pensando. Ahora imagínese Dios. Nosotros podemos decir que amamos a Dios, y el que te oye no puede poner en duda tus palabras, pero son las acciones las que corroboran si realmente amamos a Dios. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Dios? Porque Dios fue a la cruz por nosotros. ¿Qué tanto Dios tiene de nuestro corazón en sus manos? Muchas veces las personas no pueden recibir un mayor gozo de Dios porque no han entregado su corazón completo a Dios. Lo condicionan. Eso es tan como cuando se van a casar y hacen los arreglos prenupciales. Los arreglos prenupciales lo hacen por lo general las personas que tienen bienes materiales. Y entonces los que tienen bienes materiales hacen arreglos prenupciales donde hay un contrato que si se llegaran a separarse, nada de lo que la persona tiene lo puede reclamar. Y hay algunos que lo aceptan porque no se están casando por lo que la persona tiene, sino por el amor, pero otros no. Y lo que van a decir es: entonces tú me amas, pero estás condicionando mi amor. Dios no es que nos condiciona, pero nos está pidiendo lo más importante que tenemos. No nos está pidiendo cosas materiales como la ofrenda del diezmo. No nos está pidiendo nuestro hijo como se lo pidió a Abraham, pero nos está pidiendo el corazón. Y la pregunta es si yo estoy dispuesto a darle mi corazón a Dios, pero no condicionalmente, porque muchos condicionan a Dios. Yo me congrego si Dios me sana. Yo sirvo si Dios me contesta. Yo doy si Dios me bendice. Yo voy a la iglesia si Dios me contesta a esta necesidad. Eso es condicionar a Dios. Y Dios no puede ser condicionado, porque Dios es excelso y soberano. Porque Dios es el todopoderoso y suficiente en todo. Porque sé que si me entrego, Dios va a hacer algo poderoso en mí.
va a romper cadenas en mí, va a desatar bendición en mí, va a glorificarse en tu vida, va a sanar tu corazón, va a sanar tu mente. Entonces la pregunta es si el corazón está desatado o no. Muchos se bautizan, pero aún siguen atados. Muchos vienen a la iglesia, pero aún siguen atados. Porque el que verdaderamente ha sido libre no pone reparo en adorar y en servir a Dios. El que realmente ha sido libre sabe que lo único que necesita es la presencia de Dios en su vida. El que realmente ha sido libre es como aquel hombre que cuando Jesús entra a su casa y le dice: bájate del árbol, y entra a su casa sin que él pronuncie palabra: Señor, si en algo he robado, lo cuadriplicaré y el resto lo repartiré, sin que Jesús dijera nada. Entonces dice: hoy he entrado la salvación a esta casa. Cuando la salvación de Jesús entra en nuestra vida, crea una revolución en nuestro corazón, un cambio radical, donde aquellas cosas que nos ataban, que nos quitaban el tiempo, que le dábamos prioridad. Por ahí escuché unos decir entrando a la iglesia: hoy hay partido. El mejor partido es el que se juega en la iglesia, porque ahí es donde gana Jesucristo. Quizá algunos dejaron de venir a la iglesia por mirar un partido, pero usted está en el mejor partido y de su lado está Jesucristo, y ese no ha perdido ni jamás va a perder. Ese venció la cruz del Calvario, ese venció y resucitó entre los muertos, ese tiene un nombre que es sobre todo nombre, ese venció las potestades y los principados. Dígame si no es mejor estar en la iglesia que en cualquier otro lugar. Pero Dios conoce lo que hay en el corazón. Y a veces la Biblia dice, y la Biblia nos dice, que engañoso es el corazón del ser humano. Porque con la boca confesamos algo que realmente no sentimos. Uno dice amar a Dios, pero resulta que las cosas de este mundo los envuelven a tal punto y a tal grado que ese amor que decimos sentir por Dios, las cosas terrenales nos tienen atados. Las personas han dejado de prestarle importancia a la palabra de Dios, al congregarse, al adorar, al servir. Hoy cualquier cosa te mueve de los sentimientos hacia Dios. Y entonces el corazón está atado. ¿Qué es lo que ata el corazón? ¿Cuáles son las cosas que nos pueden tener atados, que no nos dejan ver más allá de lo que nuestros ojos terrenales miran? Que con nuestra boca decimos amar, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. Entonces 1 Corintios capítulo 6 versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Nosotros pensamos que todo lo que hacemos Dios lo aprueba. Dios sabe que estoy cansado y que tengo sueño. Dios sabe que no puedo leer la Biblia como quisiera. Dios sabe que no me puedo congregar porque las tareas que desempeño no me dejan. Dios sabe que no puedo dar porque mi necesidad es grande.
Dios sabe que no puedo servir en una célula o en el evangelismo porque tengo muchas ocupaciones. Dios sabe. ¿Sabe lo que sabe Dios? Dios sabe que lo que hay dentro de nuestro corazón no le pertenece a Él. Que nosotros ponemos cosas para no servir a Dios y para no buscar a Dios. Entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿El trabajo me es lícito? Sí. Pero cuando el trabajo te absorbe todo el tiempo, ya no es lícito, es ilícito. Cuando tú dices que todo lo que tú haces es lícito y justifica que no es necesario buscar a Dios, entonces me es ilícito. Quiere decir que Dios no tiene mi corazón. Quiere decir que me atraen las cosas de este mundo tanto que pongo a Dios en un segundo plano. Y aunque yo confiese con mi boca que amo a Dios y que Dios es todo para mí, mi corazón está atado. Está atado a cosas de este mundo que me traen beneficios materiales. Claro. Imagínate que ganas $500 y de repente ganas 1,500. Imagínate que ganas 1,500 y ganas 2,500. ¿Quién no va a querer eso? Imagínate que te sale una oportunidad de un viaje. Imagínate que tus tareas personales no te permiten. Alguien que me traiga agua, por favor. No me permiten congregarme. Es que estoy ocupado. Suelen las personas decirle a uno, ¿sabe qué, pastor? Gracias, hermano. Lamentablemente, denle una alabanza a Jesús. Pastor, lamentablemente, yo quisiera servir, pero no puedo. Yo le decía a alguien, a veces las personas lo ven a uno como si fuera un Superman espiritual. Como si el pastor no tuviera problemas, no se enfermara, no tuviera problemas económicos, no tuviera problemas familiares. Yo cuando perdí a mi madre, en 15 días que la tuve viva, y creo que una semana más, viniendo de Uruguay, tuve que ponerme a predicar en el primer domingo que llegué. Nadie me preguntó cómo te sientes, a no ser quizá mi esposa o mis hijos. ¿Cómo se siente, pastor? ¿Cómo está? ¿Cómo la está pasando? Me tuve que subir y predicar y dar lo mejor de mí. El proceso era por dentro. Y una vez como pastor, así como usted quiere tirar la toalla, quisiera salir corriendo y dejar todo, quizá ponerse a hacer otra cosa, porque así como usted piensa en sus necesidades físicas y sus necesidades materiales, así también la tiene un pastor. A veces la gente piensa que los pastores no pagamos biles, que los pastores tienen que vivir en una choza y andar en una bicicleta, no en un carro. Así piensa la gente. Y a veces uno como humano quisiera irse y largarse. Porque al fin y al cabo uno está predicando y está sirviendo y se está santificando, pero mira que no hay un resultado. Y entonces la mente es bombardeada por el enemigo y le dice, ¿para qué sirves? ¿Para qué vas? ¿Para qué predicas? Y Dios no dice nada. Dios no habla.
Pero entonces te paras en el púlpito y te pones a enseñar como el domingo pasado, y viene un hombre como el hermano y dice: pastor, yo necesito a Jesucristo. Y yo le digo: usted lo que necesita primero es arrepentirse, bautizarse, y es bautizado. Como vienen las personas y: pastor, yo necesito a Jesucristo, bautíceme. Entonces Dios te dice: para eso te necesito, para que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No mires lo que el hombre hace, mira lo que yo puedo hacer en el hombre a través de la palabra. Por eso dice la Biblia: plantaos en la casa de Jehová. Yo no sé si usted está plantado, pero yo estoy plantado. Estoy plantado en la casa de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nosotros somos y hacemos de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Por eso es evidente cuando un corazón está atado. Cuando un corazón está atado, es engañoso, dice Jeremías 17:9. Cuando un corazón está atado, es duro, según Efesios 4:18. Cuando un corazón está atado, es malo, según Hebreos 3:12. Cuando un corazón está atado, es perverso y mentiroso, según Proverbios 17:20. Cuando un corazón está atado, es entenebrecido y necio, según Romanos 1:21. Cuando un corazón está atado, es herido, según Salmos 102:4. Cuando un corazón está atado, es amargado, según Salmos 73:21. Y esos son muchos síntomas que las personas tienen. Cuando un corazón se ha endurecido, no importa a quién predique la palabra. Judas tuvo el mejor pastor, el mejor maestro, Dios manifestado en carne, y nunca se arrepintió. Lea el Evangelio de Juan. Dice que Judas sustraía de la bolsa de los tributos. ¿Y usted cree que Jesús no lo sabía? Jesús sabía que Judas sustraía de la bolsa. Pero Jesús siempre tuvo la esperanza de que Judas se arrepintiera. Judas no se ahorcó por arrepentimiento. Se ahorcó porque no podía soportar el peso de la culpa. El arrepentimiento, hermanos, produce cambios significativos, cambios de nobleza, cambios de bondad, cambios de arrepentimiento, cambios de sujeción, cambios que ese hombre, esa mujer que era, ya no es, porque su corazón ahora le pertenece a Dios. Yo le hago esta pregunta: ¿realmente le ha dado usted su corazón a Jesucristo? Porque muchos quizás le dieron la mente, pero no el corazón. ¿Qué me quiere decir, pastor? Le quiero decir que con la mente tú aceptas a Jesucristo. Sí, yo sé, Jesucristo, el Todopoderoso. Sí, yo sé que Jesucristo fue a la cruz. Pero yo estoy hablando de que le des tu corazón. Cuando este hombre que estaba arriba de un árbol, dele una alabanza a Jesús. Cuando este hombre que estaba arriba de un árbol le dice que se baje, que va a entrar a su casa, no necesitó predicarle. Él confesó con su boca. Cuando Pablo y Silas están en la cárcel,
Y el carcelero de Filipos ve el movimiento y la rotura de las cadenas, la apertura de la cárcel. Él dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Dice que al momento lavó sus heridas, lo tomó de las manos y los llevó a su casa. Y entonces el apóstol le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y al momento fue bautizado él con toda su familia. Cuando Felipe el evangelista es transportado por el Espíritu Santo, movido de un lugar a otro, y ve a aquel etíope de Gandara, oiga bien usted, disculpe la expresión, aquellos que nos creemos que somos muy salsas, hombres y mujeres, como quiera que te llame, que nos creemos muy salsa, que nos la sabemos de toda y que nadie nos tiene que decir nada, porque somos bien cancheritos, ¿verdad? La sabemos toda. Cuidado. Esto es para los salseros. Los que se creen muy hot, muy picante. Aquellos que vienen del mundo y se creen que se la saben toda y que nadie les puede decir nada. Bueno, yo te voy a decir algo ahora. Felipe era un diácono elegido en el capítulo 6 del libro de los Hechos, que después el Señor lo transforma en un tremendo evangelista. El Espíritu Santo lo mueve de una ciudad a otra y lo mete en el camino que va al etíope de regreso, que venía de adorar en Jerusalén. Entonces Felipe es puesto al lado del carro de este hombre que tenía dinero, que tenía poder. Era el tesorero de una reina. Entonces Felipe le pregunta, ¿entiende lo que lees? Y él dice, ¿cómo si no hay nadie que me explique? Si me permites. Entonces le dice, sí, lo sube al carro y le empieza a explicar un pasaje de la Escritura. Después que le explica el pasaje, el etíope hace detener el carro y le dice, aquí hay un charco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dice, bien puedes. Y fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Y Felipe fue movido nuevamente a otro lugar y el etíope llegó a su lugar, pero ya un hombre diferente. ¿Sabes cómo nos damos cuenta cuando nuestro corazón le pertenece a Dios? Cuando nosotros realmente adoramos al que vive. Cuando nosotros adoramos a Dios sin reservas. Cuando nuestras situaciones personales, económicas, materiales o como usted le quiera llamar, es decir, nada se antepone ante la voluntad divina. Cuando usted dice, yo sé que tengo problemas, que tengo situaciones, pero yo sé que mi Redentor vive. Así que yo voy a ir a la iglesia y lo voy a adorar. Voy a ir a la iglesia y le voy a servir. Yo voy a ir a la iglesia y me voy a postrar. Yo voy a ir a la iglesia y me voy a congregar. Yo voy a ir a la iglesia y voy a hacer su voluntad y nada ni nadie me va a detener porque mi corazón le pertenece a Jesucristo. Yo le hago esta pregunta en esta noche: ¿realmente su corazón le pertenece a Dios? Porque no es un invento mío. Hijo mío, dame tu corazón. Dios lo que quiere de nosotros es nuestro corazón, porque si tiene su corazón, lo tiene todo. Pero un corazón atado es un corazón que necesita ser liberado. Imagínense, engañoso es el corazón del ser humano. Pedro dijo que daba su vida por Jesús, pero cuando lo entrevistaron 3 veces lo negó. Moisés, siendo el hombre más manso de toda la tierra, cuando descendió a Egipto, tuvo miedo de decir que Saraí era su esposa, sino dijo que era su hermana. Y hay una infinidad de escrituras de hombres y mujeres que dudaron, que negaron, que se abstuvieron, y que todo eso trajo una consecuencia negativa para que la bendición de Dios se manifestara.
¿Por qué Dios demoró tanto en darle a Abraham y a Sara un hijo, el hijo de la promesa? Porque no estaba preparado. ¿Sabe que la mayoría de nosotros venimos a la iglesia pidiéndole a Dios por milagros, por bendición, por prosperidad, por arreglos de nuestra vida? Y Dios no lo da, no porque no pueda, sino porque nuestro corazón no está preparado. No estamos preparados para recibir lo que Dios nos quiere dar, porque Dios sabe que somos egoístas. Hay tanto egoísmo en nosotros. Vemos la necesidad, pero no queremos suplirla. Vemos que a la iglesia le hace falta hombres y mujeres valientes que día con día estén en el altar orando. Vemos que en la iglesia hace falta hombres y mujeres que quieran servir sin interés ninguno, solamente por amor a Dios. Pero vemos que escasea la mano de obra, porque cada uno está en lo suyo. Y lo mío es mío y de nadie más. No me toques mi tiempo, porque mi tiempo vale mucho. Yo no puedo, yo no tengo tiempo. Que lo haga otro. Que otro ore por ti, que otro ayune por ti, que otro se congregue por ti, que otro dé por ti. ¿Usted cree que hemos llegado a juntar los $4,000 que hace falta para pagar la carpeta? No. Y tantas cosas que hacen falta en la iglesia. Porque somos egoístas. Porque pensamos solo en nosotros. En el bienestar nuestro. El de nuestra familia. Cuando la Biblia dice, hijo mío, dame tu corazón. Imagínense que Dios le pide su corazón. Y entonces cuando tiene su corazón, entonces Él va a hacer su voluntad. Hay una gran diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad nuestra. Y yo lo expliqué hoy en la mañana. Yo puedo creer que ando bajo la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Es mi voluntad. Ahora, ¿cómo se desata un corazón? Debes de invitar a Jesucristo a tu corazón. Eso está en Efesios capítulo 3, verso 17 al 19. Debes de invitar a Jesucristo. Jesucristo te invitó a la iglesia, pero tú en la iglesia debes de invitar a Jesucristo a tu corazón. Vemos que la gente viene a la iglesia y escucha el mensaje y se va a su casa y sigue igual. Porque recibieron la invitación de venir a la iglesia, pero en la iglesia no invitaron a Jesús a que entrara en su corazón. Lo segundo es que debemos de confesar nuestros pecados. Y si tú dices que no tienes pecado, entonces Dios es mentiroso. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, entonces alguien está mintiendo. Entonces miente Dios. Dios es el que se equivoca cuando nos dice que debemos de confesar nuestros pecados. Yo no sé cuáles serán tus pecados, pero que tenemos pecados, tenemos. Y muchos de nosotros no queremos confesar nuestros pecados porque están muy escondidos dentro del corazón. ¿Usted sabía que la amargura es un pecado? La amargura es un pecado terrible porque no te deja ver el amor de Dios. La amargura te lleva a ser renuente. La amargura te lleva a ser irreverente, a no creer. La amargura te lleva a pensar que todos somos iguales. Te hicieron daño, te maltrataron, te faltaron el respeto,
Te mintieron, te defraudaron, sí, pero Dios jamás te va a mentir. Dios jamás te va a defraudar. Dios jamás te va a respetar. Dios jamás te va a dejar. Dios jamás te va a abandonar. Dios jamás te va a mentir. ¿Cómo se desata un corazón? Dejar que sea limpio por el Espíritu Santo. ¿Cómo se desata un corazón? Poniendo la mirada en Dios. ¿Cómo se desata un corazón? Dejándolo circuncidar por Dios. Dejar que el cuchillo de la palabra nos corte. Dejar que el sumo sacerdote nos ministre. Dejar que la confesión de nuestros pecados nos desnude. Dejar que nuestra carne sea desgarrada por el Espíritu Santo y la palabra. Entonces ahí es donde el corazón se desata. Mateo capítulo 5, verso 8 dice: la única razón porque vale la pena limpiar y guardar nuestro corazón es porque solo así podemos ver paz y santidad. Si la palabra de Dios no hace el efecto, entonces hay algo que está mal. No es el predicador, no es la iglesia. Es mi corazón no arrepentido. Mi corazón que no quiere soltar lo que carga. Mi corazón que no quiere ser libre de lo que cargo. Porque lo que cargo me hace sentir cómodo. Me hace sentir que tengo propiedad. Pero nada de lo que cargo le sirve a Dios. Recuerde usted y yo que lo que nosotros aprendimos en el mundo a Dios no le sirve si no lo santifica. Vuelvo a repetirlo. Recuerde usted y yo que lo que hemos aprendido en el mundo a Dios no le sirve si no lo santifica. Porque usted podrá tener viveza criolla, podrá tener conocimiento humano, pero de nada le sirve a Dios si no lo santifica. Por eso muchos tienen problemas viniendo a la iglesia y estando en la iglesia, porque tienen problemas de autoridad, tienen problemas de sujeción, tienen problemas con la mente, con la lengua, tienen problemas con el físico, tienen problemas con entender quién es el que manda. El que manda se llama Jesucristo, el dueño de la salvación y de la vida eterna. Pero nosotros decimos que amamos a Dios, pero nuestras acciones revelan que es otra cosa, no es Dios. Somos nosotros. A cada uno de nosotros nos viene a la mente no venir a la iglesia. A cada uno de nosotros nos viene a la mente no orar, no ayunar, no vigilar, no congregarse y no servir, porque somos humanos. Pero ese pensamiento se revierte que aunque yo no quiera hacerlo, hay algo dentro de mí que me dice que debo de hacerlo. Y aunque mi mente y mi carne no quiere, el que vive dentro de mí dice: hazlo. No quiero, hazlo. Porque si lo haces, algo va a pasar. Porque si vienes, algo va a acontecer. Porque si me alabas, algo va a pasar. Porque si me adoras, algo va a suceder. Porque si obedeces, algo Dios va a hacer. La pregunta es: si mi corazón le pertenece a Dios. Porque mi mente puede decir que amo a Dios, pero mis acciones denotan que no es así. Amar a Dios es ir más allá de lo que yo quiero. Amar a Dios es lo que hizo Abraham con su hijo Isaac. Amar a Dios es lo que hizo José. Sus hermanos lo vendieron, lo tiraron dentro de una cisterna, lo acusaron falsamente. Algunos de nosotros no aguantamos ni un chicle en la ropa. No aguantamos nada. Disculpe que hable así, pero es la verdad. No aguantamos nada.
Ya te miraron mal y ya te vas de la iglesia. Ya te dijeron algo y ya no quieres venir. Te llamaron la atención por algo y ya te entrompaste. Pero amamos a Dios. Eso no es amar a Dios. El amor es sufrido. El que ama a Dios va a pasar vituperios. El que ama a Dios va a pasar confrontaciones. El que ama a Dios va a tener carencia. El que ama a Dios se va a enfermar. El que ama a Dios va a ser acusado. El que ama a Dios va a ser señalado. El que ama a Dios va a ser vituperado. Pero todo lo puedo por el amor a Cristo. No importa lo que el mundo diga. No importa lo que el mundo haga. No importa lo que la gente me haga. Yo amo al Señor porque Él me amó primero. Y eso es cuando te das cuenta que un corazón está desatado. Te das cuenta que las cosas que te pasan o que te suceden, Dios te amó primero. Y entonces nada de lo que veas, de lo que pase, te va a sacar del camino por el cual Dios te llamó. Y ahí te das cuenta cuando el corazón está desatado. Ahí te das cuenta cuando pones a Dios primero antes que tú. No, primero está mi familia. No, primero está Dios. No, primero está mi trabajo. No, primero está Dios. Primero está Dios. Después está la familia. Y después está tu trabajo. Primero está Dios, la familia, la iglesia, el trabajo. Primero es Dios. ¿Por qué, pastor? Porque ahí depende todo. El trabajo no te arregla los problemas matrimoniales que tienes. El trabajo no te arregla las carencias que tienes. ¿Por qué muchos económicamente están batallando? Lea la historia del señor Colgate. Colgate Palmolive. Después se fusionó con Palmolive y es Colgate Palmolive. Esa historia es impactante. Ese hombre era un inmigrante de Inglaterra. A los 16 años se vino a este país porque sus padres no los podían mantener. Al poco tiempo su padre murió. Vendía jabones en la calle. Un día llegó a una iglesia y escuchando al predicador que hablaba de los diezmos. Y el predicador decía que el 10% del ingreso le pertenecía a Dios. Y él le dijo así: si tú me bendices, te prometo mi 10%. Sin conocer a Dios, Dios le dijo a él que aprendiera a hacer jabones. Lo vendía, pero no sabía hacerlos. Entonces entró a una empresa y empezó desde los más bajos hasta llegar a saber hacer jabones, hasta llegar a ser parte de la empresa. Su socio se muere y termina como el único propietario. Sus diezmos crecieron de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80 y a 90%. Hasta el día de hoy, Colgate Palmolive es una empresa multinacional donde sus hijos siguieron con la empresa y con lo mismo que su padre practicaba. Dios de algo tan pequeño puede hacer algo tan grande. Pero el problema es que nosotros conocemos la Escritura, pero no el Dios de la Escritura. Decimos amar a Dios, pero nuestras acciones denotan que no lo amamos. Porque el que ama a Dios se entrega. El que ama a Dios le sirve. El que ama a Dios le adora. El que ama a Dios
se entrega. El que ama a Dios no pone obstáculo. El que ama a Dios no pone pretexto. El que ama a Dios se goza en venir a la iglesia. El que ama a Dios no falta. El que ama a Dios le sirve. El que ama a Dios lo respeta. El que ama a Dios se entrega. El que ama a Dios lo busca. El que ama a Dios se entrega. Muchos condicionan a Dios. Y por eso a veces la vida espiritual no crece, porque condicionan a Dios. Tú sabes que Dios sabe. Tú sabes que Dios sabe que lo que dice no es correcto. Tú sabes que Dios sabe que lo que tú le dices a Dios no justifica. No justifica. Dios no entiende pensamientos caprichosos y egoístas, pensamientos mezquinos, donde uno solamente piensa en uno, en el beneficio de uno, en la prosperidad de uno, en la sanidad de uno. Hay gente que quiere ser sana, pero ¿para qué? Ya con esto termino. Se llama Lourdes, espero que esté viva todavía. Hace años los hermanos andaban evangelizando y Lourdes tenía 8 meses de estar postrada en una cama sin saber lo que tenía. Los hermanos andaban evangelizando así como el sábado, y ella le digo, usted no necesita que yo ande en la evangelización, usted tiene que evangelizar. Ellos andaban evangelizando y oraron. Yo no andaba con ellos. Lourdes hacía 8 meses que estaba postrada en la cama. No sabía qué tenía. Estaba más para allá que para acá. A la semana Lourdes vino en silla de ruedas. Oramos en la iglesia. A la semana Dios la sacó de la silla de ruedas. Y al mes ya estaba en la iglesia. Dios la sanó. Y de repente se desapareció como muchos se desaparecen en la iglesia. Ni iglesia, ni pastor, se desaparece, ni whatever. That's my life and I don't care. Como al mes, a los 2 meses me llaman. Lourdes está en el hospital, entubada desde la cabeza hasta los pies. No podía ni hablar, solamente escuchaba y miraba. Ahí estaba en el ventap y ahí llegó su servidor. Me dejaron pasar. Dije, Lourdes, ¿cómo estás? Lamento que estés así, pero yo sé que Dios te puede levantar de aquí. ¿Tú crees? Hazme con los ojos. Y con los ojos me hacía señal que creía. Yo voy a hacer una oración de fe, Lourdes, y Dios te va a levantar. Pues Dios la sacó de ahí. Y hasta tuvo un hijo. Pero Lourdes nunca más vino a la iglesia. Y así es mucha gente que solo busca beneficios, pero no sacrificios. Busca bendiciones, pero no bendecir. Cuando estamos en problemas queremos que Dios nos ayude. Cuando estamos enfermos queremos que Dios nos sane. Y cuando Dios nos bendice nos olvidamos de quién viene la bendición. Nos acordamos de la iglesia cuando tenemos necesidad, pero cuando no hay necesidad nos olvidamos de la iglesia. Nos acordamos del pastor cuando estamos enfermos, pero cuando estamos sanos ni siquiera nos acordamos. Así es el ser humano, egoísta, malo y perverso, pero es un Dios que es bueno y santo. Bueno y santo. Bueno y santo. Bueno y santo. Yo no sé cómo tomará usted esta palabra, pero en mi tierra y en mi país, cuando uno está realmente agradecido,
no sabe cómo tratar a la persona. Mi madre tenía un juego de vajilla que era solamente para las visitas, y no cualquier visita. Y cuando esas visitas llegaban, comíamos en el comedor principal, con el mejor mantel, con las servilletas y con esa vajilla. Y cuidado de quebrar algo, porque las personas que venían eran importantes. Y la Biblia me dice a mí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 que Él está a la puerta y llama, y que Él quiere entrar y sentarse a la mesa contigo. Pero el que se va a sentar a la mesa no es cualquier invitado, es el principal invitado. Es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el Dios todopoderoso. El que se quiere sentar contigo a la mesa es el resucitado y el primogénito entre los muertos. El que se quiere sentar contigo a la mesa tiene un nombre que es sobre todo nombre. El que se quiere sentar a la mesa contigo es el que tiene un nombre, que tiene autoridad arriba en el cielo y abajo en la tierra, que tiene el poder para atar y desatar, que tiene el poder para bendecir. Ese se llama Jesús de Nazaret.